Muy buena noche. Sean todos ustedes bienvenidos a la sesión académica del martes 28 del presente, en el mes de la salud, con la conferencia Cáncer, Nuevas Perspectivas, los nuevos métodos para la detección temprana del mieloma múltiple, a cargo de nuestro consocio, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo. Le solicito muy atentamente al doctor José Sosimo Orozco tenga bien la conducción de esta sesión. Gracias. Bien, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Acción Civil, en su sesión académica de hoy, martes 28 de agosto de 2018, les da la bienvenida para seguir pues con el tema muy importante del mes de la salud, cáncer, nuevas perspectivas, y la conferencia con el nombre Nuevos métodos para la detección temprana del mieloma múltiple. En esta ocasión, a cargo de nuestro consocio, doctor José Julio Sierra García de Quevedo, este evento académico se lleva a cabo bajo la siguiente orden del día: apertura de sesión, lo cual ya se ha hecho por parte del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, vicepresidente de esta benemérita institución. En el presidium se encuentra el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, vicepresidente, doctor Silviano Hernández González, expresidente de esta institución y director de la Academia de Ciencias de la Salud. Está con nosotros también el doctor José Julio Sierra García de Quevedo, consocio y conferencista. Desde luego, su servidor, doctor José Sosimo Orozco, secretario general. Bueno, pues voy a tener el agrado de ceder la palabra al doctor Silviano Hernández González para su mensaje referente a la presentación del mes de la salud. Con esta sesión damos finalidad al mes de la salud, que ha sido un éxito verdaderamente para ustedes y para nosotros. Nuestro deseo al hacer este mes de la salud es que uno de los azotes de la moderna humanidad, que es el cáncer, llevar un mensaje no pesimista totalmente, sino optimista de lo que se ha logrado y de lo que se está logrando en cuestiones de detección y cuestiones de prevención. Importante de todos ellos ha sido eso. Estamos señalando, y igualmente será el día de hoy, de que hay un mensaje optimista. El mensaje optimista del día de hoy es que el mieloma múltiple, que es un gran azote por ser de los cánceres de tipo sanguíneo, el primer lugar en todo el mundo estadísticamente, y uno de los más mortíferos. Es un cáncer de células sanguíneas, no es un cáncer tumoral. Pero es detectable a tiempo. Y entonces, cuando es detectable a través de métodos no invasivos, sino métodos de orina, un análisis de orina es capaz de detectar un mieloma múltiple por detectar antígenos M, que se llaman así. Es muy fácil hacerlo, llevar ese mensaje que ya sabemos que cuando es detectable a tiempo es altamente curable, y ahora es altamente detectable. Ese es el mensaje que queremos dar, un mensaje optimista en que es un azote de la humanidad. Fue y ha sido y sigue siendo, y por mucho tiempo seguirá siendo, porque así como lo que se conoce del cáncer, es todavía mucho lo que se desconoce. Bien, a continuación tengo el honor de presentar a nuestro conferencista, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialización en pediatría médica por el Hospital Español de México, su especialidad en medicina interna pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Diplomado en Investigación en Áreas de la Salud por el Centro Delegacional de Capacitación y Productividad, INS, Guadalajara, Jalisco. Maestría en Ciencias Biomédicas, Biología Celular por la Universidad de Guadalajara. Doctorado en Ciencias Biomédicas, Inmunología, Universidad de Guadalajara.
Es jefe del Departamento de Inmunoanálisis de la Unidad de Patología Clínica a partir del año 2001 a la fecha. También director fundador del Museo de Ciencia y Tecnología Guillermo Santoscoy Gómez. Es miembro del Colegio de Médicos Patólogos Clínicos de Jalisco. Profesor invitado en varios congresos médicos de patología clínica nacionales e internacionales. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Y también, desde luego, un gran honor para nosotros, que es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco a partir del año 1997 hasta nuestros días. Y seguramente el doctor José Julio Sierra García de Quevedo, pues tiene décadas como maestro, como especialista, y bueno, una trayectoria muy valiosa, precisamente. Y para efecto de nuestra conferencia, Nuevos métodos para la detección temprana del mieloma múltiple, cedo la palabra al doctor José Julio Sierra García de Quevedo. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Hoy vamos a tratar un tema, bueno, es un poco complicado, no es un tema muy difícil porque el sistema inmune no es dentro de nuestros sistemas no es el sistema más fácil de entender, pero sí el que nos aporta grandes beneficios, como es el protegernos de todos los agentes externos que en un momento dado atacan nuestro cuerpo. Pero cuando el sistema inmune entra dentro de un desarreglo, ya sea por un no reconocimiento de las propias células, y estas células se forman desde la vida embrionaria, pero cuando estas células no se reconocen, no son reconocidas, pues dan origen a muchos problemas, especialmente a todas las enfermedades autoinmunes. Y uno también de estos problemas, la proliferación de este grupo celular, pues da origen a este tipo de problema actual, que cada día se van diagnosticando muchos más casos o nuevos casos, que es el problema del mieloma múltiple. Para hacerlo mucho más ameno y para que todo el mundo podamos comprenderlo, he preparado más bien una presentación un tanto más visual, más que propiamente oral. Entonces, los invito para que podamos observar estas diapositivas. Bueno, la idea básica que me gustaría transmitirles, como ha sido expuesto, pues es que se detecta a través de un método que es bastante conocido, pero que desgraciadamente no se usa en la población de una manera muy habitual o de una manera muy frecuente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues de alguna manera para nosotros en México estamos a veces mucho más preocupados por nuestra salud desde el punto de vista de lo que aqueja a México, que es la obesidad. Entonces a veces podemos descuidar otro tipo de problemas, pero en el caso del mieloma pues utiliza un método que se llama electroforesis, que trataré de explicarlo un poco más adelante. En primer lugar, bueno, ¿cuál es la función de este sistema inmune en nuestro organismo? El sistema inmune, como les decía, a través de la producción de los anticuerpos, que son inmunoglobulinas, pues estas inmunoglobulinas secretan antígenos o secretan anticuerpos que van a detectar las fases antigénicas de infecciones virales o de otro tipo de problemas que en un momento dado nos van a dar dos tipos de colonias. Estos son los linfocitos T, que principalmente tienen una capacidad citotóxica, o sea, de eliminar a estos agentes desde el punto de vista de la producción de las células que ingieren a estos tipos de agresiones, y los linfocitos B. Los linfocitos B tienen la tarea de producir diferentes inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Tenemos, por ejemplo, las inmunoglobulinas G, que son anticuerpos de memoria. Si yo voy y me vacuno, entonces al tener este estímulo antigénico, voy a producir anticuerpos
anticuerpos contra aquello que yo me he vacunado. Puede ser la hepatitis B, por ejemplo. Y esto me dará protección, si es que cumplo con mi esquema, me dará una protección de por vida. Las otras inmunoglobulinas que también nosotros podemos conocer son las inmunoglobulinas M. Las inmunoglobulinas M nos van a defender de una manera bastante rápida, digamos así, que será en unos más o menos en unos 15 días empezamos a formar este tipo de proteínas, y estas proteínas nos van a defender de las agresiones, principalmente ya sea bacterianas o virales. Tenemos otras inmunoglobulinas, como es la inmunoglobulina A, que se encuentra en nuestras mucosas, en el interior de la boca, sobre el tracto digestivo, y que también, pues todo aquello que ingresa a nuestro cuerpo, pues estas inmunoglobulinas se encargan de defendernos. Otra de ellas es la inmunoglobulina E, por ejemplo, que bueno, su función al estar en contacto con pólenes de plantas, pastos, árboles, pues en un momento dado va a producir esta protección, pero que si esta protección es exacerbada, nos produce los problemas de las alergias que en un momento todos conocemos. Y la última de ellas es la inmunoglobulina D, que es la de menor cantidad en el cuerpo, pero que también tiene igual sus funciones protectoras. Bueno, estos linfocitos B son los que nos vamos nosotros a enfocar actualmente sobre ellos, y estos linfocitos B, como les decía, al responder, provienen de la médula ósea, de las células germinales, y esas células germinales se van a dividir en dos líneas. Unas van a ser los eritrocitos, las otras van a ser los linfocitos. Entonces, en sí, las células B o los linfocitos B son células germinales que van a pasar por un proceso de maduración hasta producir los anticuerpos. Entonces, estas células germinales van a necesitar un mecanismo de activación para pasar de células plasmáticas o plasmocitos a su forma madura, que son los anticuerpos. Y en cambio, los linfocitos B responderán a varias transformaciones y digerirán a estos procesos infecciosos, y es un mecanismo de ayuda del cuerpo. Entonces, son dos vías que tenemos para la protección. Estas inmunoglobulinas están formadas por lo que se llaman las cadenas pesadas, que son estas cadenas más largas, y están formadas por unas cadenas ligeras o pequeñas que están aquí. La estructura completa de las inmunoglobulinas serían dos cadenas pesadas similares y dos cadenas ligeras iguales también. Y sobre ellas entonces se van a asentar el reconocimiento de las agresiones, principalmente hablamos de las proteínas, y al ser reconocidas por estas cadenas, por estas regiones de las cadenas, es que se van a estimular y van a producir entonces los anticuerpos. Entonces, bueno, la estructura de estas inmunoglobulinas, aunque son dos cadenas, están unidas por lo que se llama unos puentes disulfuro, y también sus cadenas ligeras están unidas también por los mismos puentes, pero que en un momento dado pueden separarse y producir una enfermedad diferente. No es necesario que yo ahonde mucho sobre estas estructuras que son muy complejas, pero si ustedes ven, tienen además unas fracciones conservadas, unas fracciones variables, que entonces esto va a producirse debido a que cada uno de estos segmentos en los rearreglos genéticos de nuestros cromosomas, en los genes de nuestros cromosomas, hay secciones o hay cadenas muy largas que van a dar unión a los diferentes tipos a los diferentes segmentos de genes, y esos diferentes segmentos de genes van a hacer que se produzcan los anticuerpos. Para nosotros, imagínense ustedes cuántas agresiones hay en el medio ambiente. Pues hay millones de agentes agresores. No podemos tener contra todo, en un momento dado, en nuestro cuerpo, una memoria inmunológica que nos proteja contra todos estos millones de agresiones, sino que más bien cuando llega el estímulo, ese rearreglo de genes permite que se crean las inmunoglobulinas apropiadas para defendernos en contra de esa agresión.
Entonces tenemos 5 clases que son la IgG, la IgE, la IgD. La IgG, como les digo, es un anticuerpo de memoria. Pensémoslo principalmente como un anticuerpo que nos va a proteger en contra de las alergias. La IgD, que tiene sus funciones propias también, pero en menor cantidad, ya que solo representa menos del 1%. La IgG representa el 70%. La IgM, que es si esta es la memoria, esta es la memoria reciente, por decirlo de alguna manera, y la IgA, que representa el 11% para las estructuras de todo el tracto de mucosas. Y como les decía, sus cadenas ligeras que se encuentran a los lados, que pueden ser de 2 tipos, una que se llaman kappa y otras que se llaman lambda. Solo recuerden el nombre, pero cada una, como les decía, tiene sus funciones conservadas y sus funciones variables, que esta variabilidad dependerá del estímulo antigénico que reciban. Así entonces, cuando entra alguno de los estímulos, pues se produce este estímulo, y esto va a producir que la molécula o la célula plasmática empiece a producir secreción de estos linfocitos B, empieza a producir estas proteínas o estas inmunoglobulinas, cuando este plasmocito se vuelve ya una célula madura y empieza a expresar o a liberar hacia la circulación las inmunoglobulinas. Entonces las inmunoglobulinas van a estar siempre en nuestro sistema circulatorio inmunológico para estar haciendo este tipo de reconocimientos, o para en un momento dado, si se activan, pues protegernos a través de las inmunoglobulinas M y conservar la memoria por años a través de las inmunoglobulinas G. Entonces, esta célula que se encuentra en la médula de los huesos, que son las células plasmáticas, en un momento dado van a producir eso que ya hemos hablado, pero que si en un momento dado, por efectos de la radiación, por efectos de la vejez, por efectos de la enfermedad, por diferentes efectos, pueden estimularse, digámoslo así, de alguna manera inapropiada y estar reproduciéndose de una manera sobreexpresada y producir una gran cantidad de inmunoglobulinas, que es lo que va a producir este problema que se llama entonces el mieloma. Entonces, podemos tener deficiencias cuando no se producen de manera en una cantidad suficiente, y estas deficiencias pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, o tenemos una producción exagerada, y puede ser de una manera en que crezca, o esa cantidad puede ser una gran cantidad que se denomina policlonal, porque puede ser GMA, o puede ser solamente una inmunoglobulina, como puede ser solo la G o la M o la A. Entonces, cada una de ellas, como ven, como les decía, nos vamos adentrando poco a poquito, pero no es un problema sencillo, porque puede haber en un momento dado, dentro de esta policlonalidad, la expresión de inmunoglobulinas en su momento, sin que esto sea dañino para efectos de cáncer, de lo que estamos hablando, pero sí en infecciones como puede ser el VIH, o en otros cánceres como pueden ser los cánceres linfoproliferativos, o problemas hepáticos como son la cirrosis, o en problemas vasculares como son las vasculitis. Y en el caso de las monoclonales también puede, entonces, dependiendo de si es la cadena pesada de la que habíamos hablado o la cadena ligera, producir un tipo de enfermedad que sería en este caso, por ejemplo, un síndrome amiloide por una monoclonalidad. Entonces, tenemos por deficiencia y tenemos por aumento. Dependiendo del estímulo o del órgano al que van a afectar, podemos tener diferentes enfermedades. En el que nosotros nos vamos a enfocar sería en los problemas neoplásicos o cánceres, ya sean de manera policlonal o ya sea de manera monoclonal. Entonces, ¿qué son este tipo de problemas de las gamapatías
cuando estamos hablando de las gamapatías monoclonales? Pues que los linfocitos B, por las causas que fuera, como les decía, diferentes estímulos, se van a producir en una gran cantidad y van a producir una gran cantidad de inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas se encuentran dentro de nuestras proteínas. Tenemos diferentes fracciones. Tenemos la albúmina, la alfa-1, la alfa-2, la beta y las gamma globulinas, que bueno, a lo mejor si lo pensamos como esa práctica que ya no se utiliza, pero que cuando alguien estaba en contacto con el toxoide y le decían, pues ponte gamma globulina, o en las hepatitis antiguamente se utilizaba este tipo de tratamientos. Bueno, pues es eso de lo que está, de esta región de la que estamos hablando, donde vamos a encontrar los anticuerpos. El problema es que esta producción, pues entonces se encuentra muy aumentada y nos va a producir entonces una malignidad. Estas malignidades pues se conocen como el mieloma, como la macroglobulinemia, como un plasmocitoma, que es parte de este mieloma pero en otra clasificación, como es la enfermedad de cadenas pesadas, ¿se acuerdan? Las que estaban en el centro, o las ligeras que estaban en las orillas, que se conoce como el síndrome de Poems, la amiloidosis, otros síndromes linfoproliferativos, o el depósito de estas inmunoglobulinas en diferentes órganos, principalmente en el riñón. Bueno, y también les decía, estas gamapatías en forma no benigna, pero no tan maligna, pues entonces se producen en una gran cantidad de enfermedades, como son las enfermedades autoinmunes, y entre ellas está la crioglobulinemia, que es que estas inmunoglobulinas se precipitan con el frío, el hiperparatiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto, la sarcoidosis, algunas parasitosis, la artritis, la cirrosis. O sea, hay una gran cantidad de enfermedades que la pueden producir, pero nosotros nos vamos a seguir centrando solamente en los problemas malignos. Entonces, esta gamapatía, ¿qué va a hacer? Bueno, pues va a ser la proliferación exagerada de esta inmunoglobulina, de las que habíamos visto, G, M, A, E o D, o en un momento dado de sus cadenas pesadas. Permítanme un momentito. Como ven, bueno, no es una cuestión sencilla, pero espero hacerlo entendible para ustedes. ¿Dónde se van a producir? Bueno, pues si dijimos que era del sistema hematopoyético de donde descendían, pues sabemos que hay principalmente los huesos planos donde se va a producir estas células germinales. Y entonces, pues en sí, el problema del mieloma está muy relacionado con un problema óseo. Normalmente, cuando nosotros tenemos una lesión ósea, esta célula va a ser, los osteoblastos y los osteoclastos van a reparar nuestro hueso dañado, porque tienen la capacidad de, en un momento dado, de formar nuevo hueso al cual se va a depositar el calcio y se va a fijar, o en un momento dado, por cuestiones hormonales, va a producir una destrucción del hueso sin que este hueso, perdiendo su arquitectura normal, impidiéndose la fijación del calcio y producirse la osteoporosis. En el caso del mieloma, lo que sucede es que entonces la proliferación anormal en la médula del hueso de estas células plasmáticas va a impedir o va a hacer que este hueso pierda su arquitectura normal, se desmineralice, se fracture y se empiece a producir esta cantidad exagerada de anticuerpos o de células plasmáticas. Y así entonces, si es en los huesos largos, pues puede haber fracturas patológicas
puede haber fracturas de la columna vertebral y puede haber lesiones líticas o lesiones que en un momento dado se pueden conseguir como el panal de abeja, que son lesiones en donde no se ha podido reparar el hueso y se está produciendo esta cantidad. Entonces puede ser en cualquiera de estos sitios donde puede ocurrir este problema. Entonces, este problema, bueno, esta es una fotografía en colores de esto que veíamos hace un momento dado en blanco y negro. Entonces, esta hipergamma globulinemia puede traducirse en un plasmocitoma solitario, porque solamente está localizado en un hueso y es un solo sitio donde se están produciendo, o puede ser un problema óseo generalizado, o muy raro, un plasmocitoma extramedular fuera del hueso, o un plasmocitoma que no dé síntomas, o el que más conocemos como el mieloma, o en su momento dado un conjunto de problemas que se va a conocer como el síndrome de Bronx. Entonces, el problema en sí es que hay una alteración del microambiente en la médula del hueso que va a estar estimulado por algunas otras moléculas que se llaman interleucina 6, que va a estimular a la célula del mieloma y que va a hacer que la función de destrucción de los osteoclastos se vea incrementada y la función de reparación de los osteoblastos se vea disminuida. Esto, claro, pues entonces va a producir algunos signos y síntomas, a excepción del que decíamos que era el solitario o el asintomático, donde van a estar pues principalmente en los huesos. Hay un gran dolor principalmente en la región de la cintura para abajo. Va a haber problemas de anemia, va a haber problemas de deficiencia de producción de las células que nos defienden. Como el hueso se empieza a destruir, pues entonces el nivel de calcio en el hueso va a aumentar y el depósito de estas inmunoglobulinas en el riñón pues va a producir estas alteraciones renales, y si esto ya no nos puede defender, entonces puede haber infecciones recurrentes. Entonces, la principal característica es el dolor óseo en la región de la cintura hacia abajo y los problemas de cansancio, debilidad, etcétera, que se van a deber a todos los problemas de la deficiencia de producción de toda la serie que se produce en el hueso. Como les decía, ¿a qué se va a deber esto? Bueno, pues principalmente hay dos grupos de edades que se encuentran bien caracterizados. Uno es de los 40 a los 60 años, es la principal edad para la producción del mieloma, y aquí hay mucha gente joven, entonces pues es principalmente en este tipo de población donde se expresa, y ya las policlonales principalmente en adultos mayores. Bueno, pues entonces uno es precisamente el proceso de envejecimiento propio de la médula, o en otro caso las infecciones puede ser otra causa, o la exposición a los agentes tóxicos como radiaciones, pesticidas, todo bueno, lo que ya normalmente conocemos como todos estos agentes toxigénicos. ¿Cuándo debemos de sospechar entonces en el caso del mieloma? Bueno, pues ya lo dijimos, hay dolor en el hueso, hay debilidad del paciente, hay alteraciones renales, hay infecciones bacterianas frecuentes, hay dolores en los nervios, hay problemas metabólicos, si hay hiperviscosidades, aumento en la viscosidad del suero, como en el caso de las crioglobulинemias, hay hemorragias, hay insuficiencia cardíaca, hay en un momento dado lesiones pulmonares, hay fracturas de las vértebras y hay compresión medular, hay aumento en la excreción del calcio, cansancio, dolor de cabeza, signo de Raynaud, que es que nuestros dedos se pongan morados con el frío,
Bueno, y otros criterios como es la velocidad de sedimentación aumentada, la hiperproteinemia, la hipoalbuminemia, etcétera. Pero bueno, quizá los que nos suenen más familiares sean estos. ¿Qué entonces, si tenemos alguno de estos síntomas, qué conviene en un momento dado hacer? Bueno, pues entonces tenemos que buscar si es un problema de un mieloma o es un problema de una macroglobulinemia, o en su momento, principalmente en pacientes con alteraciones de hígado, si es un problema de amiloidosis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en un momento dado saber que la causa más común va a ser el incremento de la IgG, que se presenta en el 65% de los pacientes. En segundo lugar, por incremento de la IgA. Y en tercer lugar, por el incremento de estas otras inmunoglobulinas. ¿Cómo se detectaba antiguamente? Antiguamente se detectaba a través de una prueba de orina, como lo decía el doctor, que es la prueba que se conoce como Ben-Jones, que era una prueba que pues a través de la orina se podía cuantificar, o más que cuantificar, se podían detectar la precipitación de estas inmunoglobulinas. Y cuando estas inmunoglobulinas precipitadas se detectaban en la orina, se decía que entonces era un problema de Ben-Jones. Pero bueno, estos criterios ya han cambiado y se pueden utilizar otro tipo de detección. No quisiera ya detenerme mucho en la sintomatología para no ahondar mucho en esto, sino más bien ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista del laboratorio? Bueno, lo primero sería su identificación. Su identificación a través de una electroforesis, donde vamos a cuantificar la inmunoglobulina, que es la proteína M, que se va a estar, como ya dijimos, en la región gamma. Si identificamos esta proteína, entonces tenemos que tipificarla. Una vez que la hemos tipificado para saber si es A, G o M, también tenemos que cuantificarla para su seguimiento. Si hay un problema renal, entonces tenemos que detectar el Ben-Jones. Y entonces, si todo esto en un momento dado puede salir positivo, pero en un caso puede ser negativo, pero clínicamente se sigue pensando en un problema de mieloma, entonces puede tratarse de un caso muy raro, como es el mieloma no secretor o oligosecretor, que produce una cantidad muy baja, pero que sí causa el problema óseo. En caso de que se sospeche todavía el mieloma, pero la inmunofijación sea negativa, entonces tenemos que recurrir a la detección de las inmunoglobulinas menos frecuentes, que sería la IgD o la IgE. Entonces, el método de identificación es la densitometría para valorar el daño óseo. Y para cuantificar la inmunoglobulina, pues se detecta a través de un método que se llama nefelometría. Para la tipificación, entonces recurrimos a un método que se llama inmunofijación, y para su cuantificación, entonces recurrimos a otro método que sea un método inmunoquímico que nos permita no solamente una determinación cualitativa, sino también una determinación cuantitativa. Si buscamos las inmunoglobulinas libres de las cadenas ligeras, entonces tenemos que recurrir a un examen de orina o a su cuantificación en suero. Como ven, no es una cosa muy sencilla, pero no imposible de hacer. Entonces tiene el médico que sospechar la presencia de un mieloma, tiene que ordenarse toda esta batería de exámenes, tiene que hacerse el estudio de la lesión lítica del hueso afectado, se tiene que hacer la cuantificación de las células, de los plasmocitos, de las células plasmáticas anormales por un aspirado de biopsia medular. Y en caso del beta amiloide, pues también un aspirado de la grasa abdominal. Así entonces,
el método inicial va a ser la electroforesis. Si hay disminución, pues hay que pensar, como les decía al principio, en un trastorno genético de una deficiencia primaria. Y esto puede deberse a estos dos problemas. Puede ser también un trastorno que se ha adquirido, como puede ser tan simple como la desnutrición, por ejemplo. Pero si hay un incremento, hay que decidir si este incremento es de todas las inmunoglobulinas o solamente de una en lo particular. Si es de una en lo particular, pensamos en estos problemas. Si es de varias inmunoglobulinas, entonces tenemos que pensar en las infecciones, en las neoplasias en otros sitios, en enfermedades del hígado o en enfermedades del sistema inmune. La primera vez que se detectó y esta diapositiva va a mostrarnos cómo ha evolucionado la técnica. Bueno, el primero que ideó este equipo se llama Thesalius y fue el primero que ideó este equipo tan sofisticado, tan grande, para poder detectar el componente M de las proteínas. Ahora pues son equipos que ya miden 85 centímetros por 50, que podemos utilizarlo para poder detectar no solamente en un momento dado la proteína, sino que a través de una corriente eléctrica que se pasa de estas inmunoglobulinas, entonces vamos a detectar su carga, su masa y dónde se ubican. Este es el resultado de lo que nos va a dar este equipo con la técnica de la electroforesis. Nos va a decir dónde está la región anódica, la albúmina, y en el extremo contrario, en la región catódica, la región gamma. Y una gran cantidad de proteínas que se encuentran de un extremo negativo al otro, como puede ser la alfa-1 antitripsina, por ejemplo, para aquellos pacientes que fuman, como puede ser el complemento C3, C4, como puede ser la transferrina para los pacientes anémicos, como puede ser la beta-2 para los pacientes con problemas de hígado. Entonces, es una metodología bastante útil que nos puede hablar de toda la gran variedad de proteínas que se pueden encontrar en el suero y que en un momento dado pueden producir un trastorno. Pero la zona que nos interesa es la región gamma, en donde la inmunoglobulina, ¿se acuerdan que era la más de mayor cantidad? Pues también es la más pesada por tener una forma pentamérica y no va a correr tanto hacia el otro extremo, se va a quedar más en la región negativa. De ahí estaría la IgM, que es un poco más ligera y que va a correr más hacia la región anódica, y por último la IG y la IgA, que la podemos ver en la zona beta. Entonces no solamente las tenemos que buscar en la región gamma, sino que también las tenemos que buscar en la región beta. Y aquí se los puedo mostrar de una manera mucho más clara. Tenemos 5 bandas, que es 1, 2, 3, 4 y 5, la albúmina, la alfa-1, la alfa-2, la beta y la gamma. Las tenemos que buscar en esta región, en la región gamma. Y este crecimiento es el que vamos a conocer como la proteína AM. Déjenme ver si se los puedo mostrar de una manera mucho más clara. Aquí está la región de la albúmina, la región de la alfa-1, la región de la alfa-2, beta-1, beta-2 y la región gamma. Entonces, lo que nosotros podemos hacer a través de la electroforesis es, tenemos el suero del paciente, aplicamos la corriente eléctrica y en base a su carga y en base a su masa van a correr hacia el otro extremo y se van a ir fijando en las 5 zonas que habíamos marcado previamente.
donde vamos a buscar el problema del mieloma va a ser aquí. Pero ustedes ven lo útil que puede ser este simple examen, puesto que todo lo que se encuentra en estas regiones nos va a ayudar a detectar otras enfermedades. Si ustedes comparan una imagen normal con una imagen patológica, pues es muy claro que podemos detectar la proteína M o el incremento de las inmunoglobulinas en esta zona. Pero bueno, las cosas no son tan sencillas como aquí, pero este es un ejemplo muy claro de un paciente con una proteína M que mide 2.4 gramos y que representa el 23% de las proteínas que se encuentran en la región gamma. Entonces, el componente monoclonal es este pico que se encuentra en la región gamma y que está dado en base a la cantidad, a la masa del clon de células B, o sea, de los plasmocitomas. Mientras más grande es este pico, más grande es la producción de células plasmáticas anormales. Entonces, ya ustedes me dirán, pues que ciertamente, pues si hay una gran cantidad, pues entonces el paciente se encuentra muy afectado. Para esto, bueno, pues tienen que tener equipos sumamente confiables, en donde se existen ya parámetros muy establecidos, en donde, por ejemplo, al hacer una repetición, puesto que estos exámenes no solamente son de diagnóstico, sino también de seguimiento, entonces, en donde en esta región, por ejemplo, en la región de la albúmina, no debe haber una variación mayor al 2% cada vez que van a correr un paciente. En la región de la alfa-1, esta variación no debe ser mayor al 6%. En la alfa-2, al 5%, en la beta, al 4% y en la gamma, al 6%. Entonces, siempre que repiten, tiene que haber una variabilidad no mayor al 6% para que cuando vuelvan a estudiar a su paciente, esto pueda ser detectado, para que si hubo una variación mayor al 1%, pueda ser detectada. En la beta, una variación mayor a 1.4 gramos pueda ser detectada. En la alfa-2, y así en cada una de ellas. Y también que cada vez que corran al mismo paciente, entonces se conserve lo que ustedes están viendo. Por ejemplo, este paciente lo puedan repetir con la suficiente seguridad de que en un momento dado no están confundiendo o cambiando al paciente, puesto que cada uno de nosotros conserva su propio patrón. Entonces tienen que tener equipos lo suficientemente capaces de tener una sensibilidad y una especificidad muy elevada, o que no tenga una variabilidad mayor al 10%. Y que sea lo suficientemente sensible para captar la cantidad de proteína o de inmunoglobulina en las diferentes diluciones que ustedes hagan, hasta 1 a 256, donde todavía pueden detectar la región de la albúmina, la región de la alfa-1 en la dilución 1 a 8, aquí, la alfa-2 en la dilución todavía también igual de 1 a 8 aquí, la región beta igual, pero la gamma que pueda ser detectada hasta cuando ustedes diluyan la muestra 1 a 4. Entonces esto nos habla de esa gran sensibilidad que puede tener los equipos actualmente para detectar picos tan grandes como este, que tiene 4.3 gramos,
de un total de 11.3, lo que correspondería a un 37% de la producción. O producciones anormales, como este pico que se encuentra en la región beta en lugar de en la región gamma. Entonces, ustedes tienen aquí la albúmina, tienen aquí la gamma globulina y aquí la beta 2, pero la proliferación de las inmunoglobulinas, si se acuerdan, aquí era la G y aquí era la M o la A, pues entonces nos habla de que estamos hablando probablemente de otro tipo de inmunoglobulina, que en su caso puede ser la A. O también una cantidad de inmunoglobulina que migra no solamente a la región de la beta, sino también a la región de la gamma, puesto que con el estudio anterior pudimos detectar que hasta podemos detectar en su cantidad hasta 0.5 gramos, 1.3 gramos sobre decilitro de la producción de estas inmunoglobulinas. Bueno, pues en un momento, lo que quiero mostrarles ahora, a través de más o menos unos estudios que hemos hecho ahí en el laboratorio, pues que la gran cantidad de los pacientes que acuden o que son de aquí de Guadalajara, pues tienen predominio de la región gamma, perdón, de la región beta gamma, o sea, de la unión entre la beta y la gamma. Con un 54% de los pacientes se localiza en esta área. Esto quiero decirles que son pacientes de aquí, de Guadalajara, de la localidad. En la región gamma se existen en el 34%, en la región beta solo el 8%, en la región beta 1 solo el 3% y en la región alfa. Y esto está acorde pues con todo lo descrito en la literatura. No es un comportamiento anormal en su enfermedad, pero no anormal con relación a lo que se ha descrito en los problemas de los mielomas. Y que la clase G es igual, la más proliferativa, la que más se encuentra en los pacientes locales, con un 66.3%, contra la IgA en el 27.7%, la IgM en el 5.4% y de las cadenas kappa y lambda en el 0.49%. Entonces, pues este es el comportamiento habitual de este tipo de pacientes. Muy bien, ya los identificamos, ahora vamos a tipificarlos, y para tipificarlos se utiliza otro método que se llama la inmunofijación. La inmunofijación es precisamente el poder estos anticuerpos volverlos visibles a través de utilizar un anticuerpo contra el anticuerpo. Y esto lo hace visible, y si nosotros juntamos la inmunofijación junto con la electroforesis, entonces la sensibilidad para captar un caso de mieloma se incrementa desde el 93 hasta el 97%. Actualmente los hematólogos, déjenme decirles que por ahorrarse dinero, pues solamente quieren pasan directamente a la inmunofijación y se obvian la electroforesis, pero eso no es una buena práctica, puesto que necesitamos pruebas altamente sensibles para que no se escape ningún paciente. Y esta es la inmunofijación. La inmunofijación es, yo tengo la inmunoglobulina detectada y ahora voy a revelar a través de estos anticuerpos contra el anticuerpo cuál es el que se encuentra. Aquí para todos es muy claro que se encuentra una cadena ligera kappa y una cadena ligera lambda. Aquí solamente tenemos una cadena lambda. Aquí tenemos una IgM con kappa. Aquí también tenemos otra IgM con kappa. Aquí tenemos una IgG con kappa. Aquí tenemos también, este es el gel donde se corre, este es donde está, tenemos una IgG
con una IgA, y esto sería en un momento dado pues una policlonalidad si no estuviéramos viendo que también hay una región lambda que corresponde a la cadena kappa. Entonces la unión de una cadena pesada con una cadena ligera sería lo que nos va a dar la clasificación del tipo de problema. Aquí tenemos más casos, por ejemplo, otra M con otra capa, acá tenemos una L sola, y este es el formato de reporte que vamos a utilizar, donde estamos reportando la cantidad de la inmunoglobulina, que es de 297 miligramos sobre decilitro, y de la capa, que es de 229, que aunque está dentro de los valores normales, la producción de una monoespecificidad es lo que hace el problema. O sea, puede estar incrementada como los picos grandes que veíamos, o puede estar dentro de lo normal, pero una producción específicamente de esa inmunoglobulina que también lo convierte entonces en un mieloma. Entonces, como ven, pues las cosas no son tan fáciles, no son tan sencillas, porque déjenme ver si aquí les tengo algunos otros casos. Bueno, aquí es igual, es G con capa, ya ustedes pueden reconocerlo seguramente, no estaba tan complicado. Pero entonces la idea es decir, ok, si solamente utilizo el componente M, si solo utilizo la electroforesis, pues entonces tengo un 88 o a un 58% de probabilidad de diagnosticar un mieloma. Pero si lo uso junto con la inmunofijación, la probabilidad de captarlo se incrementa hasta el 94%. Los otros casos, como les decía, de la amiloidosis o el mieloma múltiple solitario o el no expresivo, pues va bajando, porque este es muy fácil de detectar, pero estos no son tan fáciles de detectar. Pues entonces lo que tengo que hacer es combinar toda una serie de electroforesis con inmunofijación, pero no solamente en suero. Si también lo hago en orina, como es el Ben Jones, entonces la probabilidad de captarlo es hasta del 100%. Y si utilizo nuevos reactivos que se llaman Free Light, pues esa probabilidad me mantiene ese 100% de captura hacia los pacientes. Entonces, para diagnosticarlo, lo que yo necesito es cuantificarlo, no solamente identificarlo a través de la electroforesis, tipificarlo a través de la inmunofijación, sino también de cuantificarlo. Y cuanto el pico monoclonal es mayor a 3 gramos sobre decilitro para la IgG, el pronóstico es muy malo para el paciente. Y si se tratara de una IgA y esta es mayor a 1 gramo sobre decilitro, igualmente el pronóstico es malo para el paciente. Entonces tiene una función de detección, de identificación y de pronóstico. Y mientras más grande sea el pico M, para las inmunoglobulinas es peor el pronóstico para el paciente, independientemente pues de que el paciente tenga lo que ya sabemos del calcio, las lesiones renales, etcétera, ¿no? Y la médula ósea con un criterio de células anormales mayores al 10%. Bueno, pues todo este conjunto entonces hace que podamos detectar las monoclonales o las en un momento dado las policlonales, y así detectar esta cadena bien definida o esta banda bien definida a través de su cadena pesada o a través de su cadena liviana. Hay casos muy raros, no sé si tenga tiempo, que se llaman, ¿se acuerdan que en un principio les decía que hay un rearreglo de genes muy importante cuando se estimula la producción de los anticuerpos? Bueno, este es un caso que a mí en lo particular me interesa mucho y que se llama la biclonalidad. Los hematólogos, los oncohematólogos dicen que no tienen ningún significado clínico. Yo todavía lo dudo, porque entonces la biclonalidad es, si ya hablamos de que la
el componente M es una cadena pesada con una cadena ligera y eso hace el diagnóstico de mieloma, pues ahora con estos métodos estamos detectando esto que es un fenómeno que a mí me interesa mucho, que es la biclonalidad, que son dos bandas de una inmunoglobulina con su cadena pesada y con su cadena liviana que migran en posiciones diferentes. Y aquí les tengo el ejemplo. Esta es la región de la albúmina, la alfa 1, la beta 2, la beta 1, beta 2, pero miren aquí como en la región gamma tengo una banda aquí y tengo otra banda acá, que traducido me da en la región gamma dos picos de que entonces ahí hay dos inmunoglobulinas que se están dando. Les digo, desde el punto de vista para el paciente, el oncohematólogo dice, no significa nada. Yo digo, pero bueno, pues si lo llevamos al rearreglo de genes, ¿por qué se estimulan dos clonas diferentes que van a producir estos dos picos que yo voy a ver? Y que esto en la identificación y que esto en la tipificación me dice que hay G con lambda, A con kappa. ¿De veras no tendrá ningún significado o nos falta estudiar más este proceso? Yo creo que lo que nos falta es un mayor estudio de que estos nuevos métodos de la electroforesis nos permiten detectar estos nuevos casos que además son raros, pero que sin embargo hasta ahorita no hay ningún seguimiento clínico de lo que signifique la biclonalidad dentro del mieloma. Se puede saber que hay pacientes que en un momento dado, incluso a través del tratamiento, pueden cambiar el clon de células plasmáticas estimuladas y que si eran A con kappa, ahora pueden ser G con M. Es quisiera ya terminar con esto, es decir, que es muy complicado o es muy difícil o muy simplista, más bien, decir que el cuerpo funciona y funciona de una manera que nosotros podemos decir predeterminada. No. Todos estos estudios que se realizan en los sueros, pues provienen de pacientes que no necesariamente su sistema inmune conoce o tiene un manual de comportamiento, pero que en el momento en que nosotros no le damos una explicación a este significado, pues nos podemos quedar con explicaciones simplistas en lugar de tratar de buscar si realmente esto no tiene alguna progresión de mayor malignidad, alguna cantidad más frecuente de recaídas, algún problema para la resistencia hacia el tratamiento, o si simplemente son, pues de verdad, casos extraños de la patología. Pues yo espero que con esto nos haya quedado claro y a todos pues les interese y sobre todo el decir no hay nada escrito, no hay nada que se conozca ya en el 100% de los casos, y como este ejemplo pues puedo mostrarles muchísimos, no solamente en cuanto a la gamapatía, sino también en cuanto a la cantidad, que en este caso también es una A con lambda y una G con kappa. ¿Por qué se da? Yo pienso que se da por el rearreglo de genes, pero nos falta encontrar el significado. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Julio Sierra García de Quevedo por esta conferencia, Nuevos métodos para la detección temprana del mieloma múltiple.
y como es de su conocimiento, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor José Julio Sierra García de Quevedo por su participación en las actividades organizadas por esta institución dentro del mes de la salud, cáncer, nuevas perspectivas, con la conferencia Nuevos métodos para la detección temprana del mieloma múltiple, misma que se llevó a cabo a las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. A 28 de agosto del presente, firma el señor secretario general, el presidente y el director de la Academia de las Ciencias de la Salud. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Qué bueno. Gracias. Y asimismo, pues con esta conferencia damos por concluido las actividades del mes de la salud, cáncer, nuevas perspectivas, que estuvo a cargo de esta dirección de la Academia de Ciencias de la Salud, presidida por el doctor Silviano Hernández González. Y no solamente eso, sino déjeme decirle que las conferencias que tuvimos a lo largo de este mes, pues se llevaron a cabo por puros socios de esta institución, como el caso del doctor Ignacio Mariscal Ibarra, la doctora Nori Omaira Dávalos Rodríguez, la doctora Enaelva Vera Mora, el doctor José Julio Sierra García de Quevedo. Y en los mismos términos, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Silviano Hernández González, no solamente por la coordinación de este mes de la salud, sino sobre todo por todas las actividades y empeño que siempre pone en beneficio de nuestra institución. Bien, tenemos dos invitaciones para ustedes, para nosotros. La primera es para este jueves 30 de agosto a las 8 de la noche, sobre el patrimonio cultural. Ese proyecto lleva el nombre del barrio del Santuario y en esta ocasión se dedica al Templo Santuario y será desde luego el tema tratado a cargo de nuestro invitado ingeniero José Antonio Rosales Cortés. El sábado 1 de septiembre habrá un recorrido en la zona. Dentro de 8 días, el martes 4 de septiembre a las 8 de la noche, hay una invitación pues agradable, una conferencia que lleva el nombre El Mariachi y la Salvaguardia, así dice, del Patrimonio Cultural Inmaterial de Jalisco. Desde luego esta conferencia es a cargo de nuestro consocio, licenciado Ignacio Bonilla Arroyo. Bueno, esta benemérita institución nos ha preparado también, desde luego, una invitación a un convivio aquí a un lado de aquí del jardín y desde luego donde habrá oportunidad todavía de platicar con el doctor José Julio Sierra García de Quevedo, que seguramente tendrán algunas inquietudes, algunas preguntas. Y bueno, como se ha dicho, termina un mes dedicado a la salud, el tema del cáncer, desde diferentes perspectivas, muy importantes, los avances de la ciencia al día de hoy. Y bueno, pues tenemos que continuar y para esta ocasión tenemos ya la parte final, que es el mensaje de nuestro vicepresidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, con su mensaje sobre este aspecto importante del mes de la salud y clausura de la sesión. Muchas gracias, doctor. Siendo las 21:05, damos por concluidos los trabajos de este mes de la salud, que como ustedes saben, esta benemérita institución de geografía y estadística, desde su fundación ha trabajado en beneficio de los jaliscienses y en general de los mexicanos. Así que siendo esta hora, tengan ustedes muy buena noche.